Queridos amigos de Proyectar AXM, reciban un cordial saludo de bienvenida a su programa Amor por el Quindío, un espacio que se emite a través de la multiplataforma Proyectar AXM, por todas las redes sociales, por distintos medios de divulgación y que tiene un solo propósito: dar a conocer a la gente linda y las cosas buenas que pasan en el Quindío. En un contexto de sensacionalismo donde a veces las malas noticias parecieran reinar, donde los incidentes, los accidentes, los delitos, la corrupción, el daño a las personas pareciera tener los titulares, nosotros hacemos un acto de resistencia activa, diciendo sí pasan cosas que nos duelen, sí pasan cosas que nos molestan, pero también hay gran cantidad de seres humanos maravillosos conquistando sueños, alcanzando metas, consolidando procesos, y ahí es donde nosotros los quindianos debemos poner el foco para renovar la esperanza, para reinventar los motivos para sonreír y para seguir trabajando por esta tierra preciosa. Queridos amigos, y hoy tenemos una invitada muy especial. Es una mujer empresaria, es una mujer que desde una gran vocación por crear empresa, por crear industria, por generar empleo y por proyectar al Quindío de otra manera, empezó una labor quijotesca y fue mostrarle al mundo que en el Quindío somos algo más que café. Somos mucho más que café, y fue así como puso en marcha una gran empresa que se está proyectando en escenarios nacionales e internacionales. Se trata de Greenlight, pero que sea ella misma, Claudia, quien les cuente de qué se trata esta empresa, y para eso la hemos invitado hoy. Querida Claudia, bienvenida a los micrófonos de Proyectar AXM, bienvenida a Amor por el Quindío. Empecemos por contarle a nuestros videoseguidores quién es Claudia. Angelita, gracias por este espacio. Primeramente, a nuestros seguidores, decirles que Claudia sencillamente es una persona que tiene mucho amor por todo lo que hace. O sea, no hay más que describir, o sea, es como el amor. Claudia, pues soy empresaria de Greenlight, llevo pues 20 años haciendo un emprendimiento, creando una empresa que ya lleva 14 años exportando desde sus inicios, y Claudia le encanta el medio ambiente, a Claudia le gusta la parte social, a Claudia le gusta todo lo que es todo el entorno familiar. Esa es Claudia. Muy bien, tranquilos que yo ahí les voy contando. Realmente es una pregunta intimidante. Yo me divierto mucho con estos programas en vivo. A esta hora nos están viendo, estamos emitiendo esta señal desde Armenia, la capital del departamento del Quindío, en el corazón del paisaje cultural cafetero. Y me divierto mucho porque este programa es un formato para conversar. Y usted, si se está tomando un cafecito allá en su casa, usted si está tomándose un tecito allá en su casa, pues puede conversar con nosotros. Si usted desea hacer una pregunta, expresar una opinión, dejar un comentario, lo puede hacer a través de las redes sociales, porque en este momento estamos transmitiendo en vivo, y también me puede contactar a mi número de teléfono celular 314-802-2249. Mi número de contacto celular 314-802-2249. Usted ahí también vía WhatsApp puede enviar inquietudes, si le quiere hacer preguntas a esta espectacular mujer que nos acompaña hoy, que hay mucho que contar sobre ella, porque es una mujer que se ha forjado en esta tierra. Ella es esposa, lo siento caballeros, lamento romper su corazón tan temprano. Ella es madre, ella es empresaria, pero ante todo algo muy importante de Claudia es que es una mujer convencida de aquellas causas que emprende. De pronto a veces hay sueños grandes y personas que dicen, ¿qué? Exportar.
desde el Quindío. Va, muy difícil. ¿Qué? Hacer una nueva empresa. ¿Cómo es de difícil hacer empresa? Uy, eso hay que pagar un montón de impuestos y la gente que no quiere trabajar y ya todo está inventado, eso ya no hay nada que crear, porque esas son las voces que escuchan los emprendedores. Poca gente les dice, sí, muy bien, eso es lo que hay que hacer, empresa, para que construyamos desarrollo, para que generemos nuevas opciones, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer. Dice, pocas voces le dicen a uno, dale, tú puedes, Ajá. eres capaz. Cuando pasas una situación difícil, lo primero que le dicen es que ¿Sí se quebró. Entonces, vamos a hablar de eso hoy, de hacer empresa, de ser emprendedor, de constancia, de tenacidad, de dinamismo, de coraje. Vamos a hablar hoy de valentía, de esfuerzo, de disciplina, de realizaciones. Esta mujer que ha forjado esta empresa a pulso, desde una íntima convicción, hay más, hay más. Y en lugar de pronto trasegar el camino que otros ya trasegaron, eligió explorar un nuevo camino, el mundo del té y las aromáticas. Y pues de ahí, que fue como la semilla de Green Like, ella empezó a crear otros productos. Vamos a contarle, Claudia, a nuestros videoseguidores cómo surgió la idea del té, por qué el té como alternativa de bebida que no busca para nada rivalizar con el café, pero es que usted al quinto café ya no duerme. Entonces, el café para empezar la mañana, a quienes nos gusta mucho el café está bien, pero qué rico luego matizar después del desayuno con un tecito de ese Digeslax que es tan rico para la digestión, que es el que yo tomo después de cada comida, acompañado de unas goticas de limón, y qué rico antes de dormir, que si usted se toma un café queda pegado del techo, qué rico tomarse un tecito de esos que han sido creados para mejorar el sueño y así sucesivamente. Claudia, empecemos por contarle a nuestros videoseguidores por qué té, cómo surge la idea y cómo fue el proceso de ir desarrollando, y luego en una segunda parte vamos a hablar de cómo fue el proceso de empezar a exportar, qué respuesta encontramos en mercados internacionales, y luego vamos a hacer una presentación de las diferentes gamas de producto que tenemos actualmente. Entonces, vámonos un poquito a la historia y a recordar cómo fue, por qué se te ocurrió el té como posibilidad. No, en un comienzo, bueno, yo estaba estudiando en la Escuela de Administración y Mercadotecnia, Negocios Internacionales, y estando allí, en aquel momento me acuerdo que había un programa que se llamaba Jóvenes Emprendedores de Presidencia y incentivaban mucho a la creación de empresa, pero a mí no se me ocurría nada. Yo todos los días le oraba a Dios y le decía, Señor, dame una idea de negocio. Te juro que si yo tengo una idea de negocio, yo la saco adelante, le pongo mi alma y mi corazón ahí. Y en aquel entonces, pues conocí, digamos, algunas plantas medicinales, entre ellas la cúrcuma, e inicié un proceso dentro de la universidad a hacer mi plan de trabajo, pero basado en cúrcuma más que todo. Ahí dentro de mi proyecto, lo que me arrojaron pues mi estudio, el estudio que yo hice de la cúrcuma, era que en 20 años todos íbamos a volver a lo natural, ¿sí? Basado pues en esa información. Pero pues la cúrcuma en ese entonces yo lo tenía planeado, era para crear una empresa de pigmentos naturales y vender el pigmento como colorante natural, y sobre todo para Europa, que consumen muchos pigmentos naturales. Realmente allá están prohibidos los artificiales que todavía consumimos en América. Yo empiezo como por ese camino, pero me doy cuenta que hay otras medicinales, pero yo le huía a las medicinales, ¿sabes, Angelita? Porque cuando yo estaba niña, con mi abuela en Medellín, caminábamos y había muchas yerbaterías. Y yo pensaba en una planta medicinal, y yo lo primero que pensaba era en una yerbatería de esas que colgaban las maticas afuera, pero que no tenían, pero en aquel entonces no tienen el estilo que tienen hoy en día, porque es que hoy en día tú las ves higiénicas, lindas, agradan, pero en aquel entonces pues eso era una cosa ahí llena de matas. Entonces yo como que decía, no, las medicinales no me gustaban. Sin embargo, mira que las plantas me perseguían a mí todo el tiempo.
llegaba alguien y me contaba, mira, esta planta sirve para el dolor de cabeza, mira, esta planta sirve para la digestión. Entonces, la verdad, yo entré a estudiar en el SENA, empecé a hacer cursos como de aromáticas, empecé a hacer cursos de aceites esenciales, de cítricos, o sea, yo empecé a hacer una cantidad de cursos en el tema del campo. El SENA me sirvió muchísimo para eso, y en los tiempos que no iba a la universidad, pues yo entraba al SENA a estudiar ese tipo de cosas. Siempre era muy, no sé, yo creo que, ¿cómo se le puede llamar a eso? No estudiosa, sino más bien inquieta, curiosa, buscadora, demasiado curiosa. Entonces, pues a mí no me importaba que el curso fuera de cítricos y hortalizas, yo iba y lo hacía. ¿Querías aprender? Sí, hoy en día todo eso me ha servido porque ya después, posteriormente, cuando yo empiezo a vender cúrcuma por todas partes, yo siempre, mi sueño era exportar. Yo decía, no, yo tengo que exportar. Entonces yo me iba para las ruedas de negocio y me inscribí en el Seiki en aquel entonces, que era como la incubadora de ProColombia hoy en día, que en ese entonces se llamaba, ya me olvidó, bueno, sí. ProExport, se llamaba ProExport. Y en aquel entonces yo empecé a ir a ProExport, pero me decían, tiene que pasar por el Seiki. Claro, y pues obviamente estudiando negocios internacionales, pues habían muchas cosas que yo ya sabía. El caso es que al final del ejercicio tanto le insistí, como 3, 4 años pasando por el Seiki, hasta que logré entrar a una macro rueda de ProColombia. Entré a la macro rueda, iba con mis productos, pero pues en ese entonces era pura cúrcuma. Y pasados 3 años sin vender ni un solo frasquito de cúrcuma, ni un jengibre, nada, yo dije, yo creo que es que yo estoy haciendo algo mal. Estoy como hacia el área equivocada de la macro rueda. Y yo empecé como, mira, porque yo me metía siempre por agroalimentos. Luego crearon algo que se llamaba Industria de la Salud. Yo dije, yo creo que me voy a inscribir más bien en Industria de la Salud. Inscrita en Industria de la Salud, empecé a tener ya reuniones un poco más cercanas a lo que yo tenía en mi cabeza y a lo que yo creía que podíamos fabricar. Y en una de esas me llama alguien de una mesa y me dicen, ve que el señor de la mesa tal quiere hablar con usted. Yo me acerco donde el señor y me dice, ay, es que yo quería saber si usted hace test, pero yo no tenía en ningún lado test, o sea, yo no sé ese señor por qué a él le dio por preguntarme a mí. Entonces yo le dije, yo me quedé mirándole y yo le dije, ¿y qué te necesita? Ahí se refleja el ADN emprendedor. El que no es emprendedor le dice, no, usted que me está hablando, el que es emprendedor la piensa, se la consigo y se la vendo. Muy bien, continúa que está muy interesante. Yo le dije, ¿qué te necesita? Y él me dijo, yo necesito un té de guanábana. Algo fácil, ¿no? Sencillo. Y yo me quedé mirándole, yo le dije, un té de guanábana. Y yo le dije, sí, me dijo, mira, debe ir así en esta presentación. Y entonces el señor saca una cajita y me muestra una tisana, el hilo de la etiqueta, y decía té de guanábana, decía Source of Tea. Y entonces el señor es de Estados Unidos. Y entonces yo le dije, me dijo, mira, lo que pasa es que yo vendo guanábana, me decía el señor. Yo de esto no sé nada. Yo pensé dentro de mí, yo tampoco. Me dijo, yo de esto no sé nada, pero lo que yo sí sé es que hay un mercado muy grande que me está pidiendo té de guanábana. Yo le dije, ok. Me dijo, entonces yo quiero saber si usted lo puede fabricar. Entonces yo le dije, sí, lo único es que habría que organizar la formulación y no sé qué. Le dije yo, pues yo pensando como en las plantas y en todo lo que había hecho. Entonces yo dije, no, había que hacer una formulación, esto, lo que ya había venido aprendiendo tantos años. Entonces él me dijo, no, saca tú la formulación porque yo de eso no tengo ni idea. Yo lo único que le puedo decir es que eso se hace con las hojas de la guanábana. Qué interesante. Me dijo así. Yo le dije, ok. No, perfecto. Me dijo, bueno, entonces quedamos en contacto. Cotízame un pallet. Entonces yo, un pallet. Uy, y yo toda emocionada. Claro, obvio, por supuesto. ¿Un pallet es qué? Un pallet son, digamos, los contenedores se distribuyen en, digamos, el de 40 pies se distribuye en 20 pallets, 20 estivas y se encarrilan en el contenedor. Entonces, el señor me pidió uno. O sea, eso es como ¿cuántas cajitas? Estamos hablando de 5,000 cajas. Dios mío. Cajitas pequeñas, ¿no? 5,000 cajitas. Entonces yo le dije, listo. Y yo pensaba entre mí, Dios mío, mi primera venta. Toda emocionada. No sé qué voy a vender, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a empacar, pero ya está vendido. Ya está vendido. Y yo, ay, bueno. Entonces él me dijo, bueno, entonces le dije, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Y él me dijo, no, mira, revisa cuánto vale, yo te giro la mitad
No, es que, o sea, mi Dios me puso todo en el camino, realmente. Yo te giro la mitad para que mandes a hacer empaques y cajas, porque pues obviamente eso es un producto nuevo y no lo tienes. Entonces, para que mandes a hacer todo y cuando esté todo listo, me avisas y yo te giro el resto para que me mandes el pedido. Entonces le dije, ok, perfecto. Y así fue que yo inicié con ese negocio. Yo me fui a investigar, obviamente. Llamé a amigos, conocidos. Tengo amigos en el sector de los tés, conocidos, y aproveché que estaba en Bogotá y fui y los visité. Y ahí conocí a un señor maravilloso que es mi sensei en los tés. Uno siempre encuentra la persona. Angelitos. Sí. Yo le digo a él que él es mi sensei y que él es el ángel que Dios puso en mi vida, porque cualquier dificultad que yo tengo con una hierba, con un producto, con una mezcla, él es el que me dice cómo debo solucionarlo desde su experiencia. El señor tiene más de 40 años de experiencia fabricando ese tipo de productos. En aquel entonces, o sea que imagínate hoy en día. Entonces yo fui donde él, e incluso él me dijo, mira, yo cambié mis máquinas por unas máquinas nuevas, te vendo una máquina de esas. Entonces, y yo no tenía plata. Esta es la historia más bonita de todas cuando yo inicié este emprendimiento. Yo no tenía plata para comprarla y yo me vine con la información, con todo. Me vine a hacer la mezcla, pero pues obviamente a hacer la mezcla, pero sin la máquina para empacarla. Y entonces, estando yo en mi oficina, Banco Falabella me manda un mensaje y me dice, te hemos aprobado un crédito. Así, de la nada. Y yo me quedé como pensando. No, yo estaba en ese instante en mi oficina orándole a Dios. Amén. Aclaremos eso. Yo estaba orándole a Dios y le dije, sí, Señor, si este emprendimiento es mío, dame las herramientas, porque yo ¿de dónde? En este momento, ¿de dónde? Además que esas máquinas no son baratas, a pesar de que una máquina de segunda, son costosas, muy costosas, y son muy escasas en el país. Entonces, Y nueva debió valer muchísimo más, pues, me imagino. claro, no, y de hecho nosotros hoy en día tenemos una nueva, pero uy, Dios mío bendito. Nosotros, entonces en ese entonces yo estaba orando y bueno, había terminado mi oración y cogí a trabajar, cuando en ese momento me llegó un mensaje y me decía que Falabella me había aprobado un crédito que pasara a la oficina. Y yo me quedé mirando ese mensaje y yo dije, Dios mío, ¿será esto? Y me voy, y yo dije, bueno, por fe, hay que ir, no por fe, tiene que hacer. Me fui hacia allá y cuando yo llego me acuerdo que la muchacha me dijo, ¿va a tomar todo? Y yo la miré y le dije, sí. Y yo pensé dentro de mí, ¿qué papeles me irán a pedir? Entonces me dice, ¿lo quieren cheque o en efectivo? Y yo la miraba, yo no lo podía creer. Y yo decía, cheque en efectivo. No, en efectivo. Entonces yo me quedé mirándola, yo le dije, ¿y usted me va a entregar esa plata ya? Me dijo, sí, ahorita yo le doy un recibo y usted pasa a la caja y lo reclama, préstame la cédula y pon la huella aquí. Entonces, mientras ella hacía ese trámite, yo llamé al señor y le dije, don Gilberto se llama él, don Gilberto, ¿cómo le va? Mire, es que le llamo para preguntarle el número de cuenta, por favor, para girarle la plata de la máquina. Me dijo, listo, Claudia, ya te envío el número de la cuenta. Algo muy curioso es que Falabella está ahí en Plaza Flora, y en toda la esquina está Avevillas. O sea, que yo cogí la plata cuando me la entregaron ahí, y la cuenta de banco que el señor me mandó fue de Avevillas, y yo pasé de una, o sea, yo no tuve que salir con toda esa plata, todos los millones a andar por ahí, sino que salí de ahí, fui, le consigné y me sobró. Fue lo más chistoso porque me sobró y yo dije, ay, Dios mío, me sobró plata. Tengo Soy plata. Rica. Soy millonaria. Entonces me acuerdo que el señor me llama y me dice, Claudia, ¿y vos tenés papel para poner a trabajar la máquina? No, Gilberto, ¿yo papel de dónde? Mira, necesitas papel, hay hilo, necesitas etiqueta, necesitas los primeros kilos de té para que hagas las mezclas y entonces tienes para comprar. Yo, no, mándemelo todo, ¿cuánto es? Me dice, no, entonces gírame tanto. Y yo, ay, bueno, señor, entonces ya le giro nuevamente. Volví, le giré el excedente y me sobró un poquito. Después me dice, es que Claudia, ¿y cómo vas a pagar el flete? ¿Lo pagas allá o me giras la plata? Y yo, ay, ¿cuánto vale el flete? Vale como 800,000 pesos en ese entonces. Pero todo era ir descubriendo sobre la marcha. Es que yo no sabía nada, absolutamente nada. Pero consejo, perdón Claudia, aquí una interrupción. Consejo para nuestros videoseguidores y para las personas que a futuro vean esta transmisión. Mire, usted muestre mucha seguridad,
Porque lo que usted no sepa, ahí lo va averiguando. Pero tiene que mostrar seguridad, porque si le ven dudar, si le ven titubear, si le ven inseguro, pierde. Claro. Muy bien, continuemos. Entonces, ahí seguí. Bueno, el caso fue que de la plata no me sobró muy poquito, porque pues obviamente se fue. O sea, es que Dios me dio a mí la plata completa. A mí no me sobró ni para pagar el parqueadero, porque realmente la plata era para eso. Cuando llega la máquina, a la máquina, pues obviamente es una máquina de segunda, había que hacerle mantenimiento y había que instalarla. Para instalarla necesitaba una conexión especial, me tocó llamar a un electricista que viniera, hiciera la conexión, hiciera los cambios del cableado, bueno, una cantidad de cosas, y ahí se fue el resto de plática. El caso es que, a lo que voy con esto es que todo se dio. Todo se dio, porque yo tenía en mi cabeza tantos años de persistencia. Incluso yo me acuerdo que cuando yo fui a esa macrorueda ya la última vez, yo decía, Dios mío, yo no voy a encontrar un cliente aquí. Pero yo seguía perseverando. O sea, eran 3 años que yo ya llevaba yendo, gastando dinero, y no encontraba el cliente correcto, pero era que yo estaba buscando mal. Estaba buscando mal en un mundo lleno de compradores, estaba buscando mal. Bueno, ya después de eso, como para resumirles un poco el tema, porque si no me quedo contándoles aquí todas las anécdotas, para resumirles un poco, ya después de eso, bueno, nosotros hicimos la mezcla, fue todo un desafío, fue un desafío muy grande. La verdad, ese proyecto para entregarlo se demoró casi un año entregar ese producto. Sin embargo, el cliente fue demasiado paciente. Él sabía que no lo habíamos desarrollado. Él entendía que tenían que empezar desde saber cómo hacerlo, la fórmula, Sí. Desarrollar temas químicos, agroindustriales. Sí, claro. Y entonces, al final ya tuvimos todo listo, se le despachó la mercancía, el hombre feliz, perfecto, primer cliente. Y Qué yo bien. feliz, porque la primera con lo que me entró, eso prácticamente pagó la máquina y me quedó. Claro, para el futuro. Claro, entonces yo estaba muy contenta porque pues el negocio había sido muy bueno. Ahora, al año siguiente, la macrorueda siguiente. Bueno, pero espérate, antes de soltar ahí, sentido de proceso. Ajá. Porque muchas veces la gente, bueno, pero es para allá, ¿cierto? Yo puedo ya, si usted puede ya, yo puedo ya. A veces estamos como en la inmediatez, y hacer empresa, como hacer cualquier cosa que valga la pena, requiere tiempo. Toma tiempo. Segundo, enfoque. Porque a veces también pasa que voy por aquí, no, pero esto no me está dando ya, entonces voy por allí. Y ese desfogue de energía pues hace que se desconcentre el emprendedor. Hay que tener enfoque. Y tercero, persistencia. Listo. Entonces salió el primer negocio, quedó como ganancia la máquina que se compró para hacer ese primer pedido, con la posibilidad de seguir. ¿Y qué más pasó? Claro. Listo, entonces al año siguiente, bueno, yo seguía con mi cúrcuma, obviamente, y ahora ya era mi cúrcuma y un té de guanábana al lado. Entonces, cuando yo tengo las fotos, incluso tengo las fotos de las exposiciones en ProColombia, en los espacios que nos daban, estaban los productos, y al año siguiente yo tenía mis citas, pero mis citas, nada. Cuando nuevamente me entra una llamada y alguien de ProColombia me dice, es que el señor de la mesa tal necesita hablar contigo, que si te acercas. Y yo, claro, yo fui donde el señor de la mesa y me dijo, cuando yo llegué me dijo, ¿usted la de los té? Yo le dije, sí. Entonces me dijo, ven, siéntate, yo quiero saber qué más sabores tienes aparte de guanábana. Entonces yo lo miré y le dije, pues vea, realmente en este momento yo solamente tengo té de guanábana, pero usted me dice qué sabores necesita y yo con mucho gusto se los fabrico. Me dijo, listo, entonces tome nota. O sea, así directo. Me dijo, quiero un té de flor de Jamaica con piña. Ah, que es muy rico. Que es el de los que tenemos actualmente. Quiero uno que se llame Amazing Tea, que sea increíble, me decía, que sea increíble, que sea algo como exótico. Yo le dije, ok. Entonces él empezó a darme, quiero uno para el sueño, quiero esto, ¿cierto? Entonces, él me empezó a nombrar, él me nombró 6 referencias de té nuevas. Yo le dije, ok. Me dijo, las puedes sacar con tu marca, no hay problema, cotízamelas, dime cuánto vale un pallet surtido, me dijo así.
Yo le dije, ok. Ahí ya de todito. Sí, y yo ya sabía, porque ya habíamos exportado el primer pallet, ya sabía cuántas cajas cabían, ya sabía tan. Lo único que no tenía claro era el tema de las mezclas y los precios de las mezclas. Entonces yo le dije a él, bueno, entonces como estas son mezclas nuevas, voy a cotizar el tema de las materias primas y le cuento. Me dijo, pero entonces hazlo pronto porque necesito este pedido pronto. Le dije, perfecto. Yo me fui con la tarea, nuevamente me vine a Armenia con la tarea y empecé. Le mandé la cotización al cliente y ¿cómo les parece que esa compra valió como $11,000, algo así? O sea, eso fue otra bendición de Dios. Y yo, Dios mío, no, esto de exportar está muy bueno. Funciona, rinde. Funciona y es rápido. Y en ese entonces el dólar para arriba, pues claro, entonces pues yo negociaba con una tasa y el dólar suba, pues yo sabía que a la pérdida no iba a ir. Y era un beneficio del cambio de moneda, claro, me imagino. En el momento de la negociación de la divisa. O sea, prácticamente Greenlight nació exportando. Es que Greenlight nació exportando. Ese es básicamente, Greenlight nació exportando. Entonces, ahí fue donde se desarrollan todas esas líneas. El señor nuevamente, hoy en día el señor todavía es mi cliente. Qué bueno. Ese señor bueno, todavía es aprendizajes, porque la idea de este programa, además de mostrar la gente linda y las cosas buenas que pasan en el Quindío, que pasan muchas, solamente que puede tener más divulgación, lo que genera escándalo. Usted sabe a quién agarran por corrupción. No, cuente. Pero no deberíamos apostarle a eso, amigos. Deberíamos apostarle no a perder sentido de conexión con la realidad, no a dejar de ver con una mirada crítica las cosas negativas que ocurren, porque sí ocurren. O sea, no estamos diciendo en este programa que ya todos somos lindos, que ya todos somos santos, que aquí nadie hace nada malo. No, el mensaje es: necesitamos tener esperanza, porque la esperanza nos conecta con la posibilidad. Y el Quindío tiene todo para contar con un excelente futuro. ¿Hay cosas por superar? Absolutamente. ¿Cosas por reevaluar? Claro que sí. Pero desde personas como Claudia, que ha forjado una empresa con apoyo de su familia, ya su hija está también recogiendo ese legado, esa semilla de su mamá, y ya está aprendiendo cómo funciona el negocio, ya la está acompañando en los eventos. Su esposo, que siempre ha sido el esposo de Claudia, no de Samantha está muy joven, el esposo de Claudia, que siempre la ha acompañado, apoyado, brindado todo su respaldo, que a veces se necesita tanto, así sea decirle: tú vas a poder. No sabemos cómo, pero tú vas a poder. Es algo muy valioso. El mensaje es: tomemos aprendizajes y tomemos ejemplos, porque el camino que Claudia trasegó se puede trasegar con otros productos, se puede trasegar desde otras regiones. Claudia, este programa, por la manera en la que se transmite, tiene la posibilidad de llegar a cualquier parte del mundo. Cuando terminemos el en vivo, vamos a tener el enlace que nuestro querido Diader, Control Master, aquí en Proyectar AXM, nos va a apoyar para enviarlo. Aquí lo comprometí al aire, eso toca así. Y después lo vamos a poder irradiar y lo va a poder ver gente de todo el mundo. Decirle: si usted siente en su corazón, porque esto es una vocación como otras, ser emprendedor es una vocación. El emprendedor busca caminos, el emprendedor crea alternativas, el emprendedor no se rinde. Entonces, aprendizaje, exportar es posible. Hay que encontrar los canales correctos y aprovechar también la institucionalidad, porque digamos instituciones como ProColombia, y vamos a hablar un poquito de eso, de las macro ruedas, de los eventos, están abiertas para que todo el que quiera vaya y se contacte y diga: tengo este producto, creo que tiene potencial exportador y puede usted generar un proceso de acompañamiento. Hay programas de institucionalidad, o sea, ya existen, ya están funcionando, como por ejemplo fábricas de internacionalización, fábricas de productividad, que son programas que tienen las instituciones que acompañan al empresario. Hay una entidad también, Angelita, perdón que te interrumpa. Sí, claro que hay una entidad también. Hace poco a mí me llegó una invitación de una empresa
bueno, ellos son como un grupo de empresarios en Miami que vienen acá y traen unos compradores, pero el enfoque está para los emprendimientos. ¿Y cómo le parece que en noviembre, pues a mí me llegó un correo invitándome a una rueda de negocios en Belén de Umbría, por allá, en el pueblo, ¿cierto? Y un domingo, y yo dije, una rueda de negocios, compradores internacionales, un domingo en Belén de Umbría. Me provoca cómo ir. Yo le dije a mi esposo, es que, ay, amor, yo acabo de llegar de viaje. Yo le dije, pero voy a llevar los niños, menos la bebé, te quedas con la chiquitina. Me dijo, listo, ve. Y yo me fui. Había que llegar a las 6 de la mañana, nosotros nos fuimos el día anterior. Y les cuento esto porque, digamos, a pesar de que nosotros ya somos una empresa más grande, muchos leerán ese correo y dirán, no, yo qué voy a ir por allá. Porque queda muy lejos, esto es un chiste. Esto no, eso qué, voy a ir a perder mi tiempo, porque pues el empresario a veces se vuelve así, ¿cierto? Entonces yo digo que ante todo la humildad. Y yo dije, no, me voy para allá. Y sí, lo peor que puede pasar es que paseo. Terminé paseando con los niños, pues con la grande y el niño del medio. Entonces me fui a la rueda de negocios y había que llegar a las 6. Yo llegué a las 6 muy puntual, cuando solamente vi los organizadores como montando ahí como unas carpas en el parque. Y yo me quedé así mirando. Yo dije, ay, Dios mío, ¿yo dónde estoy? Bueno, cuando yo fui y me presenté, me dijo, no, vea, como usted fue la primera en llegar, escoja la carpa que quiere. Yo, bueno, está bien. Yo fui, escogí una y me organicé las cosas, acomodé, después fueron llegando. Mira que llegó hasta un señor que vendía maní. Y yo me quedé como que pensando, yo dije, pero a este señor le van a comprar el maní para exportar. O sea, pues... Haciéndote preguntas. Yo decía, no. Pues, y más que conozco el mercado, ¿no? Bueno, empezaron a llegar algunos. Después de que ya empezó el evento, llegó el alcalde, hicieron la presentación del evento, llegaron ellos son como una organización y ellos traen compradores para que vengan y le compren a emprendedores colombianos. Resulta que pues también, obviamente a ser domingo, sale la gente del campo y empieza a pasar por el stand. Entonces yo me puse a atenderlos a todos, los señores, dándoles tecito y todo. Es que, ay, vea, esto para mi señora, decía el señor de la finca. Ay, esto para mi señora, vea, para la digestión. Y yo pensaba entre mí, y eso que en la finca están llenos de matas, allá pueden ir a coger, ¿cierto? A veces no sabemos lo que tenemos. No. Entonces yo, bueno, y el caso es que yo recuerdo que yo vendía ahí, pero pues yo pensaba entre mí, bueno, esto no era mi objetivo, pero me la voy a gozar. Entonces yo me puse a atender a todo el mundo, hice de amiga a la señora enseguida que trabajaba en una finca. Bueno, cuando en esas pasó un señor y miró las cajas, y los productos de nosotros son muy bonitos. Son muy bonitos. Para quienes no los conocen, como fueron pensados para mercados internacionales, los empaques son muy bonitos y muy alusivos a nuestro paisaje cultural cafetero. Ya en un momentico les vamos a contar, tenemos una línea de tés, de oso perezoso, muchas imágenes alusivas a nuestra flora, a nuestra fauna. Ya en un momentico les vamos a contar. Seguimos con Belén de Umbría. Entonces llegó el señor y me dijo, ve, qué lindo. Me dijo, ¿y quién te los hace? Yo le dije, no, nosotros los fabricamos. Me dijo, ¿ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Yo le dije, no, nosotros somos Greenlight. Entonces empecé a contarle. Entonces Greenlight es una empresa que se dedica al cultivo, transformación, comercialización, exportación de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. Y empecé a contarle al señor y le dije, mire, nuestra planta de proceso está certificada en buenas prácticas de manufactura, tiene HACCP, está avalada por la FDA de los Estados Unidos para poder hacer las exportaciones. Empecé a contarle al señor todo. Y el señor apenas me miraba y me decía, es que quiere que le cuente una cosa. Yo me levanté esta mañana y me arrodillé y le dije, Señor, no permitas que yo pierda la avenida a este pueblo. Me dijo el Señor. Me dijo, porque yo me vine pensando, yo dije, yo perdí la avenida ese viaje desde Estados Unidos y acabo de encontrarla a usted, y si lo que usted me está diciendo es verdad, le voy a comprar. Entonces me dijo, ¿dónde está su empresa? Yo le dije, en Armenia. Entonces me dijo, eso era un domingo, el lunes había una rueda de negocios, pues tenían ahí como unas reuniones a las cuales yo no iba a asistir. Me dijo, entonces nos vemos el martes. Yo el martes voy a su empresa. Efectivamente, el señor llegó el martes a la empresa
y nos compré un contenedor de té. Imagínate. Eso fue en noviembre. Entonces, mire que a lo que yo voy es que el escenario, no importa el escenario, no importa el lugar. En todo lugar pueden surgir oportunidades. En el momento que uno menos se lo imagina, encuentra uno el cliente. En el lugar que uno menos se lo imagina y en el momento que uno menos se lo imagina. ¿Usted cree que yo iba a pensar en ese momento? Otra dice es que, ay, no, ¿qué es esto? O Va a se pagar un devuelve. parque, yo me voy, recoge todo y sale y se va. Entonces, yo incluso en ese momento, como yo hablo mucho con Dios, y entonces yo le dije, Señor, ante todo, la humildad, y yo estoy cansada y todo, pero no, si yo estoy acá, por algo será. Entonces me va a pesar con los niños y toda la cosa, había acabado de llegar de viaje, bueno, entonces yo dije, no, ya estoy acá, voy a enfrentar aquí lo que sea. Entonces me puse a atender a todo el mundo con la mejor actitud, con todo. Cualquiera dirá, no, la gerente aquí atendiendo esta carpa. No, es que hay que hacerlo. Es que el verdadero gerente no es el que manda a todos. El que está es allá que es sentado en la capaz de hacer oficina, todo. el que está allá sentado en la oficina. Yo detesto estar sentada en la oficina, a mí me encanta estar afuera. A mí me encanta venir, conversar con las personas, y a veces me pasa que dice, ay, ¿cómo así usted es la gerente? Yo, sí, yo soy la gerente. Es que, no, pues maravilloso, porque incluso terminamos haciendo como relaciones ahí con personas que iban en otro entorno, un ejemplo, un entorno deportivo, que tienen sus cosas y cuando ven que los está teniendo la gerente, pues no voy a todos los escenarios, pero sí a algunos, que los está teniendo y dice, ay, no, venga, yo la aprovecho. Porque de aquí a que saquemos una cita y tan. O de aquí a que usted hable con el otro para que le cuente al otro para que le dé permiso. Así es. Entonces, digamos, escenarios para exportar, hay muchos escenarios nacionales. Mercados. Obviamente hay que estar preparado, ¿sí? No es lo mismo lo que yo estaba preparada hace 12, 14 años, que fue cuando inicié con Greenlight, a lo que estamos preparados hoy en día. Ya hoy en día nosotros podemos exportar a 100 países. Si bien es cierto, nuestro proyecto estos 2 últimos años es el mercado nacional, porque empezamos al contrario, primero vendiendo allá, ahora vendiendo acá. Pero nuestro proyecto estos últimos 2 años es venderle al mercado nacional, estar en todos los escenarios, estar en todas las grandes superficies, supermercados, mejor dicho, donde la gente pase, por donde entre, que vean Greenlight. Ese es como nuestro objetivo ahora, tener en cuenta pues y contarles un poco a nuestros videoyentes que Greenlight tiene hoy en día cultivos. Tenemos una finca en Calarcá, Quindío, finca Las Nubes, que es donde nosotros hacemos todo lo que son nuestros semilleros de cultivos propios y para nuestros pequeños agricultores. Nosotros tenemos un programa con 57 pequeños agricultores que siembran para Greenlight. Nosotros tenemos un vivero certificado por el ICA para poder proveer este tipo de plantas, porque pues obviamente hasta allá tuvimos que llegar durante todos estos años, tuvimos que llegar hasta ese momento donde nosotros había como problemas de abastecimiento del material vegetal y no encontrábamos material certificado. Entonces en la finca hacemos eso, la reproducción del material, y cuando una persona va a sembrar, pues se le entrega el material de siembra. Nosotros hacemos las compras, tenemos la planta para deshidratado, para hacer las mezclas, para poder empacar, depende de la referencia que se va a empacar, si se va a empacar tipo tisana, que es el que tiene el hilo, la etiquetica, o si se va a empacar en polvo, también el sacheteado en polvo, como la panelita en polvo, así. Así nosotros también tenemos ese tipo de máquinas, ese tipo de equipos. Tenemos pues como todo un proceso basado en hierbas, especias, y ahora también estamos con nuestra línea de condimentos, que la hemos vendido, la cúrcuma, el jengibre siempre se vendió toda la vida, pero ahora tenemos una línea de condimentos que está saliendo al mercado, que es una mezcla de hierbas y especias 100% naturales para pollo, pescado, carnes y sopas. O sea, ¿Como adobos? Sí, como adobos. Ahora estamos entrando también con la línea de adobos. ¿Por qué? Porque un cliente en el exterior nos lo pidió, primero estamos haciendo el desarrollo a él y después vamos a entrarlo aquí. Aquí ya de todas maneras ya surtimos, ¿sabes? En Laureles, el supermercado Laureles ya lo tiene, aquí en Armenia. Entonces acá una idea muy importante, más que usted sentarse a pensar, ole, yo qué hiciera, yo que vendiera, yo que fabricara, yo que distribuyera, hay que ver es qué necesita el mercado, qué están pidiendo los clientes, cómo lo están pidiendo, porque seguramente a Claudia nunca se le hubiera ocurrido sacar un té de guanábana, porque de pronto en su universo mental habían otros imaginarios. Muy bien, o sea que en resumen, Greenlight en este momento tiene
una línea de tés. De tés. Empecemos por ahí. Además del té de guanábana y del té de flor de Jamaica con piña, que fueron como de los primeros que se desarrollaron, hoy en día, ¿qué otros tés se tienen? ¿Para qué beneficios y en qué posibilidades de empaque los puede conseguir la gente? Ve, hay uno muy bueno que se llama té de los dioses. El té de los dioses de venta digital. Ese lo encuentran ahí en la página. Yo los invito a todos a que visiten la página greenlike.com.co. Greenlike, como darle un like con K, ¿no? Vamos a pedirle, acuérdese que estamos al aire, por eso es que cuando llega una persona usted la ve pasar. Ahorita no pudimos traer los tintos, pues porque todavía no han abierto, pero cuando, no, porque aquí enseguida venden tinto, pero hay que hablar aquí, hay que hablar. A ver si podemos tener tés aquí en este negocio que tenemos. Amigos, videoseguidores, vengan a visitar el Arco Mall, un lugar espectacular. Está empezando en pleno centro de Armenia, a media cuadra de la droguería 1313 en el corazón de la ciudad. Un sitio que se está impulsando. Acá tenemos los estudios de Proyectar a XM y acá tenemos también otras ofertas. Por ejemplo, un café que seguramente, Claudia, si no hoy, en un tiempo muy cortico, vamos a hablar con ellos, son amigos, son cercanos, seguro que ahí podremos también hacer algún tipo de alianza. Todo el Quindío surtido. Esa es la idea. Entonces, el té de los dioses, el té de los dioses, venta digital. Eso, tenemos el té de los dioses. Ese té de los dioses es para dormir y para el estrés. Entonces viene la mitad para dormir, la mitad para el estrés. Tenemos también un té energizante que lo encuentran en la página, también uno para bajar de peso, uno que es digestivo para la digestión, donde yo me tomo mi tecito en la noche y en la mañana tengo una muy buena digestión. También tenemos uno diurético que solamente quema grasa durante el día. Mientras estamos haciendo nuestras funciones, tomamos el tecito y nos ayuda a bajar de peso pues mediante la orina, ¿sí? También tenemos pues como para diferentes, ahorita estamos sacando uno para la concentración, temas deportivos, o sea, todo lo que una persona necesita durante su día. Ya lo que nosotros hacemos es más que un té, más que una aromática como se conoce llamada afuera, es algo funcional, algo que yo me tomo y me funciona. También está el de guanábana, obviamente, pero digamos el té papá. Claro, el de guanábana con moringa, de nosotros lo mezclamos con moringa, el que vendemos acá en Colombia, se mezcla con moringa, porque la gente cree que un té de guanábana le va a saber a guanábana. Un té de guanábana no va a saber a guanábana. De pronto pueda tener como notas, cuando las personas son catadoras y prueban, sí sienten el buque de la guanábana, ¿sí? Pero ya como que le vas a ver a jugo de guanábana, no vas a ver a jugo de guanábana. Sí, no es un jugo, o sea, no es un jugo de guanábana en bolsita. Sí, digamos aquí, el colombiano pasa eso, es que ay, té de guanábana y sabe a guanábana. Y yo, no, para que le sepa guanábana tenemos que adicionarle saborizante artificial a guanábana. Y eso es una cosa que Greenlight no hace. Greenlight, todas sus infusiones aromáticas, todo lo que fabrica no tiene ni preservantes, ni conservantes, ni saborizantes artificiales. Todo es 100% natural. Su conservación se basa más que todo en procesos que nosotros hacemos agroindustriales de manera de secado o muy naturales. Usamos mucho el limón, bueno, como cosas muy naturales para la conservación, pero a ella no se le adiciona absolutamente ningún aditivo y eso es importante porque las industrias nos sacaron el colorante de la gaseosa y nos lo pusieron en el té. Entonces, por eso es que vos encuentras hoy en día muchos tés en el mercado. Dulcísimos. Uno dulces y otro que vos pones esa infusión y eso pinta rojo. Dígame una cosa, que estás tomando ahí un colorante que con los años da cáncer, porque la Organización Mundial de la Salud lo dice, que da cada uno de esos colorantes. Mira, el colorante amarillo, el amarillo, que está mucho en los alimentos, da alergias respiratorias y da mucho en los niños. Entonces, digamos, después los niños son alérgicos, tienen alergia, no es que tiene gripa, no es que es alérgico al pelo del gato, no es que no sé qué.
Y van a mirar y están comiendo una cantidad de productos amarillos que cuando uno lee dice tartracina o colorante amarillo número 5. Entonces el tema de los colorantes para nosotros están completamente prohibidos dentro de la empresa porque nosotros estamos promoviendo la salud, promoviendo el bienestar, promoviendo todo lo que tenga que ver con amigable con el medio ambiente. Nosotros trabajamos con mujeres cabezas de hogar, o sea, tenemos una empresa muy linda que tiene unas bases muy robustas porque hasta puntos de venta tenemos. ¿Sí? Aquí 2 elementos para rescatar. El primero, tener una cultura dentro de la empresa y formar una cultura en el consumidor. Es muy interesante la apuesta de una cultura por la salud, porque si bien hay muchas personas que dicen, no, es que si no me hace daño no sirve, es que si no me hace daño no sabe bueno, esa es una mala cultura porque es que estamos construyendo escenarios de enfermedad y sobre todo con los niños que van tomando la cultura que le vamos alimentando. Claro. Si nosotros a un niño le enseñamos que comer fruta es bueno, se irá por esa línea. Si le enseñamos que comer snacks de paquete es bueno, se irá por esa línea. Hay que mirar cómo nosotros estamos trabajando la cultura y aquí un elemento muy importante está en la alimentación. A veces buscamos de pronto las situaciones en un escenario que abran el ambiente, pero realmente somos lo que comemos. Y segundo, también pensar en de qué manera nosotros podemos trabajar con un propósito superior. El propósito de una empresa no puede ser solo vender, facturar, que la caja registradora se mueva. Eso sí hay que hacerlo, pero eso es una consecuencia. Sí, claro. Es más importante pensar qué le estamos aportando a la humanidad. Pues imagínese que una vez vino una persona, un español, y me dijo, Claudia, quiero un té de guanábana, quiero té de guanábana. Le dije, listo. Me dijo, pero póngale a eso, bueno, ya después de que él lo probó, me dijo, no, pero yo quiero que me le baje el precio. Entonces yo le dije, no, porque es que yo trabajo la pulpa pura, la hoja pura, no importa, métale a eso palo y saborizante artificial. Entonces yo le dije, no, mira, eso sí hay empresas que lo hacen, pero en este momento usted está en la empresa equivocada, yo creo que le va a tocar buscar por otro lado. O sea, no es el tema del dinero, porque es que el dinero va y viene. Es el tema de yo qué estoy haciendo. Sí, el propósito. Es lo que estoy haciendo, la responsabilidad. Entonces, digamos, yo siempre que hago un producto, digo, se lo haría a mi mamá, se lo haría a mis hijos, me lo tomaría yo. Sí, listo, se lo ofrezco a todo el mundo. Muy bien. Pues es como lo que yo quiero para mí, lo quiero para los demás. Muy bien, estamos con esta querida empresaria Claudia Alzate, una mujer que se ha forjado con tenacidad, con fe, con convicción, también con constancia y sacrificio. A veces vemos de pronto los empresarios y decimos, no, es que le toca muy bueno, llega a las 9. El verdadero empresario va antes, el verdadero empresario se va de último, el verdadero empresario sabe que sí habrán momentos de disfrute, que sí habrán momentos de tranquilidad, pero que esto se hace es con disciplina. Lamentablemente el tiempo en los medios de comunicación es muy cortico. Hemos llegado al final de nuestro espacio Amor por el Quindío, un programa que busca mostrar las cosas buenas, las cosas lindas que tiene el departamento. Ya con el apoyo de Diader ya tenemos la información de Greenlight dentro del programa para que ustedes puedan visitar la página. Claudia, la despedida para nuestros videos seguidores de Amor por el Quindío. Bueno, no, los invito a todos a que piensen en la biodiversidad, el producto natural, piensen en Greenlight. Cuando piensen en Greenlight, piensen en eso. Piensen que somos saludables, piensen que siempre vamos a estar pensando en el bienestar de todos. Los invito a que visiten nuestras redes sociales, Greenlight Natural. Nos encuentran en varias páginas, en las de Colombia, de Estados Unidos, y nuestra página greenlight.com.co. Invitarlos también a que visiten nuestro punto de venta en Finlandia, Quindío, que tenemos unos productos no solamente deliciosos, exquisitos, sino también saludables. Bendiciones para todos. En Finlandia, Quindío, cerca al parque, a media cuadra del parque, creo que ya debe estar en
en las aplicaciones de ubicación. Sí, ya, tú lo pones, Sin usted Green Life pregunte, Finlandia. sitio precioso. Además de conseguir los tés y los productos de los que hemos hablado, va a conseguir exquisita alimentación totalmente natural para tardear, para compartir una pizza, un sándwich, con la tranquilidad de que va a tener un producto de excelente calidad y además delicioso. Ha sido un placer estar hoy con esta gran mujer, amiga muy querida, además persona muy, muy, muy cercana al corazón, admirada, respetada, apreciada, como ella. Tenemos que ser los quindianos, emprendedores, pujantes, disciplinados y con mucho amor por el Quindío.